Vamos a empezar la clase de hoy. Terminamos la clase pasada, el módulo número 2. De hecho, lo subí a cursos para que lo tengan. Y vamos ahora a ver este módulo 3. Es cortito, tiene que ver con un poco con el comportamiento estructural de los muros de la albañilería. Y ya luego, la próxima clase, vamos a empezar de lleno con lo que es el diseño de albañilería, empezando con la albañilería no armada. Un paso que tenemos que dar previamente antes de ya entrar a lo que es la albañilería armada o la albañilería confinada. Primeramente tenemos que entender cómo diseñar albañilería sin reforzar, para luego entender en qué se diferencian y cómo hay que reforzar las estructuras. Entonces, en términos prácticos, el comportamiento estructural se caracteriza en términos de 4 propiedades, digámoslo así, fundamentales. Yo diría que probablemente no sé si es la más fundamental, pero la que más gobierna nuestro diseño, porque así también están constituidas las normas, es la resistencia. Luego, la rigidez, la capacidad de formación inelástica y la capacidad de disipación de energía. Ahora, la que, como les decía, repercute directamente, en general, solamente es esta. Ustedes obtienen un valor de esto nominal, o sea, de diseño, y lo comparan con las solicitaciones en el elemento. ¿De qué manera, ahí viene la pregunta entonces, ¿de qué manera influencia la rigidez el diseño? ¿Qué parámetros de diseño influencia la rigidez? ¿Qué incidencia tiene? ¿Es importante, no es importante? ¿En qué afecta la rigidez en el diseño? ¿Qué es lo que gobierna la rigidez? ¿Qué parámetro? ¿Sobre qué parámetro gobierna? ¿Los espesores? ¿No? Sí, pero los espesores es al revés. No, yo voy más allá de eso, porque los espesores te entregan la rigidez, te dicen cuál es el valor de la rigidez, ¿cierto? Tú, en el fondo, te permite determinar el valor numérico de la rigidez. Pero luego, ¿en qué influye la rigidez? Esa es la pregunta. La resistencia sabemos, la resistencia es la capacidad de soportar solicitaciones, ¿cierto? Tú lo vas a contrastar, las solicitaciones de diseño, con la resistencia de diseño. Entonces, ahí tú tienes... ¿La rigidez está relacionada con las deformaciones? Muy bien. Entonces le hago una pregunta. Si una casa es enteramente de albañilería, ¿es relevante la rigidez al diseñar? De albañilería armada, digamos. Si yo tengo una casa. Es que las casas se supone que la altura es baja, entonces las deformaciones de techo tampoco debieran ser muy altas, entonces la rigidez no debiera importar No mucho. creer. Estoy dibujando un plan. Porque estoy Bien. un juego como de youtuber. De youtuber. ¿Aló? Me encantan las películas. Creo que tenemos... Ya. Una pequeña interferencia, pasa, no se preocupen. Si yo tengo una vivienda, ¿ya? Digamos, tú puedes dibujar el frontis también. Este es el frontis, ¿ya? Yo tengo una vivienda. Y toda la vivienda es de albañilería. Lo único que va a influir esto es cuánto se va a deformar lateralmente el delta sísmico, digámoslo así,
cuánto se va a deformar la estructura. Entonces, en cuanto al diseño en sí de las cuantías, por ejemplo, no influye en nada. Lo único que influye es que la NSH 433 nos dice que de S dividido H del muro, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual a, si no me equivoco, 0,2%, ¿cierto? En ese sentido influye. Pero el diseño, en cuanto a la resistencia, en cuanto a la cuantía, independiente de si ustedes escogen una u otra rigidez. Cuando también influye, cuando tenemos otra vivienda contigua. ¿Por qué? Porque obviamente como los desplazamientos sísmicos van a depender de la rigidez, acá podrían chocar. Podemos tener acá una interferencia. Para estos dos parámetros es importante tomar en cuenta la rigidez. No sí en tanto en cuanto a la cuantía. Ahora, lo que también es distinto es cuando ustedes tienen la albañilería confinada, porque la albañilería confinada tienen pilares. Y los pilares, ¿recuerdan qué dijimos? Vamos a poner un pilar acá y vamos a poner un pilar acá. Chiquitito. Estos son de hormigón. Los pilares tienen una rigidez muy alta comparada con los muros de la albañilería. Y por lo tanto acá sí va a importar, en el caso de la albañilería confinada, sí va a importar cuánto es la rigidez de vuestra albañilería. Porque ya tenemos dos materiales que tienen directa relación con el desplazamiento lateral. Entonces, la rigidez gobierna eso. Luego, esto ya lo hemos hablado, lo vamos a repetir. Capacidad de formación inelástica delta U. ¿Cómo lo tomamos en cuenta la capacidad inelástica? ¿La tomamos en cuenta directamente? ¿Cómo tomamos en cuenta la capacidad de formación inelástica delta U? ¿Con el R? Exactamente. Y lo último, creo que esto no lo hemos conversado, la capacidad de disipación de energía. ¿Cómo la tomamos en cuenta? ¿Cómo tomamos en cuenta la capacidad de disipación de energía? Va por la misma línea que el R. ¿Cómo se toma en cuenta para el hormigón armado? ¿A qué parámetro, cómo se llama el parámetro que define la disipación de energía? Empecemos por ahí, tal vez eso les ayude. En la norma 433, ¿cuál es el parámetro de disipación de energía? ¿Cuánto es la disipación de energía del hormigón armado? ¿Alguien? ¿Nadie? El amortiguamiento, ¿cierto? ¿Cuánto es el amortiguamiento del hormigón? 5%. 5, exacto. Pero la albañilería en general también se usa 5. Aunque la albañilería, en términos reales, como se daña más tempranamente, eh, tiene mayor disipación de energía. Porque al final la disipación de energía se genera cuando se generan también las fisuras. O sea, existen varios tipos, pero ese es uno, el que más predomina una vez que se tiene el movimiento fuerte. Entonces, la capacidad de disipación de energía se toma en cuenta, se considera a través del amortiguamiento del material. Y la norma eso lo incluye justamente para ajustar los espectros. También en el fondo es una forma indirecta, digámoslo así, de considerar estos parámetros. Entonces, como nosotros vamos a ver,
todos estos parámetros se toman en cuenta al momento de diseñar, aunque sea de forma indirecta. Estos dos de acá normalmente vienen por parte de la solicitación. Y lo que viene a ser la norma NSH 433 chilena. Y estos dos parámetros son más bien parámetros que vamos a tomar en cuenta en las normas de diseño de la tipología. Llámese la NSH 1928 para la albañería armada o la NSH 2123 para la albañería confinada. Entonces, en cuanto al comportamiento estructural, es algo muy importante, y muy importante que lo entiendan, que la albañería, lamentablemente, si ustedes se fijan, esta primera línea, la secante, que se saca más o menos, este es el valor máximo, ¿cierto? Tomémoslo como el 100%. La secante en muchas normas, en Chile en verdad no lo tenemos normado, pero yo creo que todos vamos a coincidir que una buena definición es que la rigidez inicial, o el K elástico, se da más o menos al 40%, entre 30 y 40% de la rigidez, de la capacidad máxima del muro. Entonces ustedes acá determinan más o menos el 40% y tiran una recta, una secante. Y este valor entonces es el K elástico. Esta es la máxima rigidez que va a presentar la estructura en el rango elástico. Ahora, y este es el que ustedes usan, esto es muy importante, este es el que ustedes usan en el fondo cuando diseñan. Sin embargo, tomen en consideración que rápidamente, ya vamos a ver un gráfico respecto a eso, con cada uno de los ciclos ustedes van degradando la rigidez, los KI, hasta llegar al último KD que ustedes logren registrar, la rigidez deteriorada, que le vamos a llamar KD. ¿Cuál es la energía disipada? Lo que estábamos hablando delante. La energía disipada es en el fondo el área bajo las curvas. Porque si el sistema fuese elástico, nosotros cargamos y descargamos, ustedes simplemente siempre se quedarían en esta línea, por mucho que incrementen la carga. Y por eso, al generar estas desviaciones, este es el trabajo inelástico. El trabajo inelástico automáticamente conlleva también un gasto de energía interno. En el fondo, la energía ingresada externamente no es la misma que la energía interna. Tenemos que la energía que es en la carga, la energía externa ingresada es igual a la energía interna del muro que toma el material, más el daño, más la energía disipada por daño. Llámese grietas. ¿Por qué tomamos la rigidez más o menos al 40% del máximo? Porque ahí es cuando más o menos, eso se llama el esfuerzo crítico, no crítico, el CR de crack, como de fisuración. Y más o menos sucede entre 30 y 40% de la máxima. Estamos hablando de fisuras muy, muy pequeñas a este nivel, microfisuras en el fondo. Más visibles recién son al 70-80%. Y por último, tenemos la capacidad de formación inelástica, que, como se imaginarán, es la capacidad de formación última en su rango no lineal que tiene nuestro muro, nuestro sistema. En general lo que deberíamos poder observar simetría en el comportamiento, pero ya vamos a ver que esto no siempre se cumple. Vamos a ver también el por reducción en cada ciclo de carga de la rigidez. Como ustedes ven, esta es la rigidez en términos absolutos de cómo va decayendo, pero es más fácil verlo con el gráfico normalizado. Este es el K cíclico, dividido el K cíclico inicial, el elástico, 0. Por ende, el K cíclico primero es 1. Una forma normalizada es una especie de porcentaje. Como ir viendo cuánto porcentaje decae la
la rigidez en cada uno de los ciclos. Estos son 2 ensayos, por eso la diferencia acá, los triángulos con los cuadraditos. Y este es la desviación, el desplazamiento en el fondo, el drift, dividido el drift en este punto máximo. Menos 1, por eso que empieza en 0. Si se fijan, ya a los más o menos 30%, por sobre el drift, el máximo, ya tenemos una degradación del 40%. El 50% lo tenemos más o menos al 35, 40% por sobre el drift, en donde tenemos la capacidad máxima. Luego ya para las finales, llegamos a rigideces muy, muy bajas, que están por debajo del 10%, como verán acá. Entonces, con lo que les quiero destacar es que una vez que se agrieta la albañilería, no reforzada o reforzada, pero en general, sobre todo la no reforzada, la degradación de la rigidez es muy, muy veloz. Y por eso, si es que diseñamos sin armadura, prácticamente estamos obligados a hacer un diseño elástico, o sea, un diseño que sea tan robusto que no entremos al rango inelástico, justamente para evitar esta degradación de rigidez acelerada. Ahora, ¿cómo vamos a determinar, en caso dado, teniendo ya un ensayo, el factor de ductilidad, el delta U, que viene a ser más o menos, viene a ser el símil de lo que es el R? Bueno, de hecho el R se saca de esta forma, pero obviamente se usaron muchos ensayos para más o menos determinar cuál es el R de nuestra albañilería en Chile. Entonces, la forma más aceptada, diría yo, hoy en día, es esta. Esta fue propuesta por el profesor Tomasevich, si no me equivoco, de Eslovenia. Él es una gran eminencia en lo que es la albañilería, y el gran impulsor también. Y lo que él definió es que nosotros deberíamos idealizar este sistema. Esto es lo que se llama la curva backbone, como por decirlo así, la vértebra de la curva. ¿A qué equivale eso? Lo voy a explicar antes. Equivale a conectar cada uno de los puntos máximos en cada uno de los ciclos. ¿Se fijan? Esto es la curva vertebral, backbone curve, o la envolvente, si lo quieren llamar así. Y entonces lo que se hacía antes era simplemente buscar más o menos, bueno, antiguamente simplemente acá en el máximo se ponía de la parte inelástica. Después algunos otros lo ponían acá abajo con el dato último. Sin embargo, lo que argumenta Tomasevich es que la mejor forma de crear un sistema idealizado, bilinear, de algo que es un poco más complejo, que es esta curva, es igualando las energías. Entonces, ¿qué es lo que propone él? Primero que nada, tenemos que determinar el KE inicial. ¿Cómo lo hacemos? Con el límite de fisuración, lo que yo le decía, el C de cracking, de fisuración, y este BSR equivale más o menos el 40% de B máximo. O sea, este CR también se puede tomar, si que no se determina experimentalmente a través de la observación, es más o menos el 40%. Luego, con eso, determinamos dónde se genera, y con eso podemos calcular, como les decía, el KE, la rigidez inicial, la rigidez secante, elástica. Y luego lo que vamos a hacer es tirar esta línea y poner en algún lugar acá, en algún lugar,
vamos a colocar esta línea. Y le vamos a colocar de tal forma que estas dos áreas de acá equivalgan al misma área de acá. Y con eso nosotros estamos diciendo que la energía que representa el área bajo estas curvas son iguales. El área, por ende, la energía total, voy a buscar, la energía total de este modelo idealizado, que es esta área de acá, tiene que ser equivalente a la energía total de este sistema. Y esto ustedes lo pueden resolver a través de esta ecuación. Si ustedes hacen arman la ecuación, ustedes van a llegar a esto. Luego, el desplazamiento elástico es justamente donde va a chocar esta línea que nosotros determinamos con el valor VU, con el KE. Eso nos va a dar el desplazamiento elástico. Y por último, vamos a definir el factor de ductilidad como el desplazamiento último dividido el desplazamiento elástico. Y eso es nuestro factor de ductilidad, que viene siendo el símil de lo que nosotros llamamos el R en la norma NSH 433. ¿Cuánto es más o menos el R? ¿Se acuerdan cuánto es el R del hormigón armado? 7. Exacto. El de la albañilería, como ustedes se imaginarán, es bastante más bajo porque es un material bastante más frágil. Estamos hablando de 3 o 4. Creo que es 3 para la albañilería armada. Ahí siempre siempre tengo la confusión. Creo que 3 para la albañilería armada y 4 para la albañilería confinada. La albañilería confinada es un poco más dúctil. Lo podemos revisar después. Luego, esto ya es un poco más académico. Esto es otra propuesta que había hecho Tomasevich, que ya esto es un modelo trilineal, que es para generar modelos no lineales un poco más complejos de albañilería, donde él simplemente, acá sí él juntó simplemente el máximo con donde choca con la curva elástica, y luego de cierta manera calcula el beta, las ecuaciones están en su trabajo, y llega a esta ecuación. Pero acá también Moreira, ella se llama Susana Moreira, ex compañera mía de doctorado, definió también, en verdad esto también se puede trabajar de la misma forma. Nuevamente, asimilando que las energías, esta curva de acá, debería presentar la misma curva, o sea, con la misma área, la misma energía, que estas dos áreas de acá. Y de esa forma, nosotros obtenemos un modelo que más bien se basa en la energía disipada y no simplemente en los valores máximos. Y de esa forma, al menos los modelos deberían de representar de mejor forma el comportamiento. Esto nuevamente lo que les explicaba respecto a la energía. La energía que se integra al sistema es siempre esta, toda el área bajo la curva. Y la energía disipada, al tener un ciclo, obviamente es esta área más esta área. Y la energía disipada que queda es justamente solamente el área de nuestra curva histerética. Es una forma de determinar la energía. Ahora, otro parámetro, esto también es más para la cultura general de usted. En otros países, por ejemplo en Europa, el Eurocódigo, que es una especie de norma, una supranorma que gobierna y que va a empezar a gobernar prácticamente todos los países europeos, en vez de trabajar con R, trabaja con el Q, que el Q lo llaman factor de comportamiento, que se define como el VE dividido el VU. ¿Cuál es el VU? Nuevamente, tenemos que determinar con el método de Tomasevich acá el valor VU,
de nuestro modelo idealizado bilinear, y luego nosotros incrementamos esta pendiente hasta llegar al valor del máximo. Si este es el valor máximo, tenemos una curva vertical en esta dirección hasta donde choque. Entonces, la diferencia entre este B, no la diferencia, ¿cómo se llama? El cociente de B con BU, que representa más o menos cuánto más grande es B respecto a BU, es lo que ellos ocupan para dar una idea de cuánto es la ductilidad. Un poco menos intuitivo, porque en el fondo, ¿qué significa? Tienen que pensarlo de esta forma. ¿De qué manera vamos a obtener más ductilidad en el sistema? Y la única manera es alargando la curva en esta dirección. Si esta curva se alarga en esta dirección, esta recta va a tender a aumentar y por lo tanto también va a aumentar el Q. Es otra forma de pensar en ductilidad. Probablemente sí menos intuitiva, a mi gusto al menos. Ahora, habiendo dicho todo esto, bueno, ¿cómo vamos a reforzar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces podemos usar albañilería armada, albañilería confinada, podemos combinar ambas, pero ¿cómo se refuerza? ¿Cuánto hay que reforzar? ¿Cuál es la cuantía? ¿Qué detalles tenemos que observar? Estos sistemas son tan complejos, interactúan tantas variables, espesor de junta, la cuantía, cómo se pone la armadura horizontal, cómo se agarra la armadura horizontal a los pilares, todos estos factores, tamaño de las unidades, la resistencia de la unidad, pero también la resistencia al mortero, lo hace tan complejo que la única forma que hemos encontrado es diseñando experimentalmente. Diseño por experimento, en vez de solamente, un poco distinto al hormigón armado, si usted lo piensa, porque el hormigón armado sigue una lógica muy estricta, tiene mucho usa mucho la física y se aceptan ciertos criterios, pero que después también se cumplen. El caso de la albañilería es mucho más complejo porque se multiplican las variables. Entonces, la forma que encontramos de diseñar es justamente diseñar a través de ensayo, por experimentación. Entonces, ¿cómo hemos llegado a establecer el conocimiento del comportamiento de la albañilería? Es mediante ensayos de laboratorio, además de obviamente todas las experiencias post-sismo, que Chile tiene muchas, y que justamente que como Chile tiene frecuencias muy altas sísmicas, eso también ha permitido iterar de alguna forma más rápidamente en nuestro país. Reiterar, hacer ajustes tras cada uno de los grandes sismos, lo que en cierto modo es algo negativo en el sentido que siempre hay daños y vidas que lamentar en los sismos, pero desde el punto de vista científico permite por otro lado también una iteración más rápida en cuanto al conocimiento. Ahora, otra forma de buscar, de encontrar el conocimiento también es mediante la experimentación. ¿Y cómo lo hacemos? Con ensayos de corte de muros de albañilería a escala real. Para ello siempre vamos a necesitar un marco, en el cual vamos a, de cierta forma, comprimir el muro, y después lo vamos a cargar lateralmente, con lo cual obtenemos las curvas histeréticas de las que hablé anteriormente, y obviamente siempre cuidando en generar un elemento contra el cual nuestro actuador, el actuador, en el fondo el gato hidráulico.
en el cual el gato hidráulico pueda reaccionar, sin que este elemento se deforme. O mejor dicho, que se forme muy poco respecto a lo que se forma nuestro muro de ensayo. Acá tenemos otro ejemplo. Esto ya es con un muro de hormigón como muro de reacción. Y algo que no hemos nombrado, obviamente nosotros siempre vamos a querer, ojalá que nuestra reacción vertical ruede por encima de nuestro muro de ensayo. Esto se logra con rueditas, con alguna, ¿cómo se llama esto? Las que tienen los ejes. Ya se me va a ocurrir el nombre. Eso, bueno, ya se me va a ocurrir el nombre. Bueno, ustedes reaccionan luego en contra del muro. Esto es otro ejemplo. Varios ejemplos de lo que se ha hecho. Esto también se ha hecho, también lo hacemos en la Universidad de Chile, lo hace el IDIEM también, con la empresa privada, así que es algo que se hace usualmente. ¿Y qué es lo que ustedes obtienen? Justamente como ya habíamos anunciado, estas curvas histeréticas. Ahora acá tenemos, por ejemplo, una albañilería confinada y una albañilería armada. ¿Cuál es el delta U? Bueno, es el que podemos nosotros obtener mediante justamente el trabajo que ya le expliqué anteriormente. Hacemos la curva, la columna vertebral, uniendo los puntos. Acá es más rudimentaria esta curva. Podría haber seguido esta tendencia. Lo que les quiero destacar acá, ¿se fijan cuál es la gran diferencia entre lo que vemos acá en estos dos ensayos, entre la hormiguería confinada y la armada? ¿Cuál es la gran diferencia? La deformación lateral, ¿puede ser? Exacto. La albañilería confinada, y como nosotros ya definimos, que sería este delta U dividido este delta E, el último versus el elástico, nos da la ductilidad, el factor de utilidad. Si ustedes hacen ese mismo ejercicio acá, ustedes verán que es mucho más bajo en el caso de la albañilería armada. En este caso es más o menos 2,1, 2,2, no es más que eso. Mientras que acá tenemos justamente más o menos, si esto es 1, esto es más o menos 4, 3,5, pero está por ahí. Eso es algo que también les quiero destacar. En general, si bien la norma usa 3, el R igual a 3, experimentalmente hemos observado incluso menos, se observa muchas veces menos que eso. De hecho, en el trabajo que se está haciendo para la nueva norma de albañilería armada, gran parte del trabajo lo hizo Sebastián Calderón, que es alumno del profesor Cristian Sandoval, de la Católica, la Universidad Católica, y en los ensayos actuales, con albañilería actual que ellos están haciendo también, y es algo que yo destaqué en la defensa de Sebastián, es justamente que se observa que el factor de ductilidad con suerte llega a 2,2, en muchos de los ensayos dio incluso 1,8. Así que ténganlo presente. En general, el R real incluso es más bajo que el que nos entrega la norma para diseñar. En cuanto al nivel de daño, lo mismo. Observamos que la albañilería confinada, el daño, ¿se fijan acá? Está más distribuido, mientras que en la albañilería armada está más marcado. Eso es algo que también se observa usualmente. Siempre ustedes van a preferir, ojalá, esparcer el daño, distribuirlo lo más posible. Entre más ustedes logren distribuir el daño, mayor va a ser la capacidad resistente. Y en el fondo a ustedes les indica que el muro está siendo más eficiente.
O sea que está desarrollando más de su capacidad teórica o su capacidad de diseño que nosotros le podríamos entregar. Está llegando al máximo de nuestras expectativas, digámoslo así. Cuando el daño es muy marcado, muy concentrado en ciertas fisuras nomás, indica justamente lo contrario, que podría ser mejor, tal vez metiendo más cuantía. Si distribuyéramos mejor el daño en este muro, probablemente esta resistencia también subiría. Eso es otra cosa que se observa experimentalmente. Entonces, ¿dónde debemos reforzar? Sobre todo en las aberturas de puertas y ventanas. Y ojalá siempre de manera continua. Entonces, vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las consecuencias de no reforzar? Acá tenemos un ensayo de albañilería confinada. ¿Se fijan? Acá tenemos los pilares. Y justamente ya habíamos hablado anteriormente que si tenemos un vano, ¿qué es lo que deberíamos tener acá? Un pilar. Que sin embargo en este ensayo no lo tenemos. Y si se fijan acá, el daño que se concentra en esta zona es mucho más grande que en esta otra zona. Y en esta zona acá, se fijan, está más distribuido. ¿Pero qué consecuencia en cuanto a la resistencia tiene? Genera asimetría en nuestras curvas histeréticas, en el comportamiento, diferencias incluso en la resistencia. Si se fijan, acá estamos llegando más o menos 130, 135 kilonewton de carga en una dirección, mientras que en la otra estamos llegando a aproximadamente 75, 80. O sea, tenemos una baja considerable en cuanto a la capacidad resistente, aunque bien tengan ductilidad similar. Ahora, esto no es aceptable porque si ustedes, y esto es lo que quiero destacar, incorporarían acá el pilar, ustedes generarían un comportamiento simétrico. Y de esa forma, en ambas direcciones, ustedes obtendrían una capacidad resistente de más o menos 135 kilonewtons. Y es por eso la importancia de confinar todos los vanos, todas las puertas, todas las ventanas, sobre todo con la albañilería armada. El caso, con la albañilería confinada. En el caso de la albañilería armada, ¿qué implican las aberturas? Mayor diámetro de las barras internas. Esa es la forma de reforzar los vanos en el caso de la albañilería armada. Todas nuestras aristas van a llevar mayor cuantía, mayores diámetros de refuerzo en los vanos. Justamente para no tener este problema de asimetría en el comportamiento. Ahora, nuevamente, ¿qué otra cosa en cuanto al comportamiento? La unión debe ser entre muros, pisos y techumbre. Todo el edificio debe ser una unidad que interactúa entre sí y en la cual todos los elementos aportan a la resistencia de la estructura. El edificio debe trabajar como un todo ante las acciones externas. Con ello se evita el colapso parcial o total del sistema. Por ende, también colocar refuerzos y elementos de unión. Uno de los grandes ejemplos donde no se cumplió esto es en el terremoto de Valparaíso de 1906. Este terremoto creó mucho daño en el plan de Valparaíso, donde hubo una especie de ¿cómo se llama? Es lo mismo que pasa en la Ciudad de México, ¿cómo era la palabra? ¿Asentamiento? ¿Disculpa? ¿Asentamiento? No, lo estoy buscando que Evacuación. cuando la acción sísmica debido a las capas de suelo, si son más blandas, uno tiene una amplificación dinámica, ¿puede ser el término correcto? Creo que es eso, amplificación dinámica.
Y eso, lo mismo pasa en el plan de Valparaíso, porque son suelos muy malos de relleno. Entonces, el plan sufrió mucho más que los cerros de Valparaíso. Y justamente murieron muchas personas en este terremoto, fue muy catastrófico, y la mayoría de las personas, como ya les comentaba anteriormente, murió al salir de sus viviendas durante el terremoto. Este fue un terremoto muy grande, no me acuerdo el grado de magnitud, pero creo que era sobre 8, y fue a oscuras de noche, y la gente se asustó tanto, y muy largo, al igual que de 1960, muy largo. Y por ende también las personas salieron corriendo, y muchos de estos muros, que no estaban bien conectados con los muros interiores, cayeron encima de las personas. Eso causó más fatalidad que si las personas hubiesen quedado dentro de las viviendas. Esa fue otra forma lamentable en la cual nosotros iteramos en cuanto a nuestro, disculpen, en cuanto a nuestro conocimiento sísmico, no solo en cuanto a la estructura, pero también de cómo debemos comportarnos. El que esté interesado en este episodio de nuestro país, puede leer mi tesis, está en el repositorio de la Universidad de Chile, que justamente trató de los daños observados en la ciudad de Valparaíso durante el terremoto de 1906. Luego, disculpen, bueno, eso respecto al terremoto de 1906. Lo mismo se observó también en Nueva Zelanda hace poco, porque todavía tiene un stock muy grande de viviendas de albañilería no reforzada. Obviamente el stock de ellos es más grande, porque la frecuencia de su sismo es mucho más pequeño que el nuestro. Ahora, los sismos de ellos son muy poco profundos, por lo tanto causan un gran daño, pero en un radio mucho más pequeño que los nuestros. Acá lo mismo, albañilería sin refuerzo, y tenemos como caída de vaciamiento de los muros de las fachadas. Acá, esto es 2010, en Concepción, ¿se fijan? El mismo problema. Estos muros de la fachada no estaban conectados, y estos ya son tabiques pesados, con los tabiques interiores, o muros interiores. Un poco difícil jugarlo mediante la foto. Entonces, otra cosa que va a influenciar el comportamiento también son las terminaciones. Y esto es algo muy importante, porque ustedes lo van a tener que tomar en cuenta para cuando hagan el modelamiento de la estructura. Porque ustedes no solo tienen la sobrecarga viva, que en el fondo son las sobrecargas de ocupación, ustedes también tienen sobrecarga que corresponde a elementos no estructurales, pero que añaden más al sistema. Entonces, esto ustedes lo tienen que añadir a vuestros modelos, pero de manera que tiene que sumarse dentro del 100% de la masa. Esto es carga muerta, y va a estar siempre ahí. Por lo tanto, esto debería ser parte del peso sísmico del edificio. El peso sísmico de cargas muertas. Porque normalmente el peso sísmico lo calculamos como el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿cierto? Ahora, esto es súper importante. Esto es un dato que a mí me ha servido muchísimo, y que es cuánto pesa más o menos un edificio de albañilería por piso. ¿Cuánto pesa un metro cuadrado de un edificio de albañilería? Esto incluye los muros. Esto en el fondo es el peso sísmico total de un nivel dividido el metraje total construido. Y esto nos entrega más o menos, si se fijan acá, 750
kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto más o menos creen ustedes que pesa un edificio de hormigón armado? Por metro cuadrado. ¿Alguien tiene como una estimación? 1 tonelada, más o menos, ¿no? Sí. De hecho, yo diría que sí, ha ido bajando. Incluso depende de qué tipo de edificio es, sus características, si tiene muchos muros, alta densidad, poca densidad de muros. Incluso puede llegar a 1,5, pero está por ahí, entre 1 y 1,5. La verdad, saber el valor exacto no es muy importante. Pero este valor es sumamente importante, el grado de magnitud, entender cuál es la magnitud aproximada que nosotros deberíamos esperar para estas tipologías. ¿Por qué se los menciono? Porque gran parte y casi todos los grupos, cuando han fallado en la parte de la entrega 2, que tiene que ver con la modelación de la estructura, fallan en esto y no hacen esta comprobación. Y después tienen problemas, me dicen que no lo saben diseñar, porque no les dan los muros, etc. Y de alguna manera, casi siempre cuando pasa eso, tiene que ver con el peso sísmico, con el peso de la estructura. Y no lo comprobaron, entonces ¿qué pasa? Calcularon 2 veces el peso muerto, casi siempre es eso, porque ustedes saben, el SAP o la ETAPS tienen estas formas de calcular la masa sísmica a través de o sumando fuerza, o sumando fuerza y masa, etc. Entonces depende mucho de cómo ustedes definan y hagan vuestro modelo, el cómo el software va a sumar la fuerza. Entonces yo les recomiendo siempre, una vez que ustedes tienen la masa sísmica, ustedes deberían de dividir el peso total del edificio por los metros cuadrados y por el número del piso. Y ustedes deberían, después de haber hecho ese ejercicio, esperar más o menos entre 600 y 700 kilos por metro cuadrado. ¿Qué pasa si les da 500? ¿Qué les pasa si les da 1000 kilos por metro cuadrado? ¿Están bien o mal? Están bien, porque como yo les dije, es más bien, esto un poco les da a ustedes el grado de magnitud. Cuando van a estar mal es cuando tienen el doble o la mitad de esto, o mucho más. Entonces, esto les aconsejo eso para todos diseños, albañilería, hormigón. Una vez que ustedes saquen el peso sísmico de una estructura, siempre calculen el peso por metro cuadrado por piso. Y de esa forma es una manera muy rápida y fácil. Ese valor sale por software y los metros cuadrados ustedes más o menos, incluso cuando hacen los presupuestos, las cotizaciones de cálculo para la empresa inmobiliaria, normalmente ya viene, ese presupuesto se hace con los metros cuadrados, o sea, son datos que ustedes tienen de antemano. Y por ende, de manera muy simple, ustedes pueden llegar a calcular este valor y con eso también comprobar de manera muy simple si ustedes van bien encaminados con el modelo. Obviamente más liviano el peso sísmico de la techumbre, que es bastante más bajo. ¿Por qué es más bajo? Creo que acá lo tengo en toneladas, disculpen, esto debería ser kilómetros. ¿Por qué es más bajo? Bueno, porque ustedes ya en el último piso no tienen los muros por encima de ustedes. Ya no tienen más muros, por eso debería ser más liviano. Y en el caso que sin losa, o sea, techumbres livianas, probablemente anden por alrededor de este valor o incluso más bajo aún. Después, especificaciones para el control de la ejecución. Recomendaciones para controlar la ejecución desde el punto de vista de los detalles de construcción, punto de construcción, relleno de huecos, tratamiento de los materiales, empalmes y anclajes de las barras de refuerzo, de la materialización de las instalaciones y de la mano de obra, entre otros. Esos son como lo que uno debería cuidar. Una mala ejecución puede significar un deterioro en la resistencia y rigidez mayor que un 50%. Pensemos un poco en lo que acabamos de decir. ¿Se acuerdan las imágenes que les mostré en el módulo 2 de daños en edificios de albañilería?
la mayoría, yo diría que casi todos, ¿se acuerdan? Se debían a una mala ejecución o un mal detallamiento. Y eso, como dice Maheri, conlleva fácilmente a un deterioro de hasta el 50%, una baja en la resistencia y rigidez de más o menos 50%. Entonces, fácil pensar que un deterioro tan grande por falta de una buena ejecución o de un buen detallamiento puede conllevar a grandes daños, colapsos parciales o incluso colapsos totales de estructura. ¿La calidad de la ejecución de qué depende? De la capacitación de nuestra mano de obra. Ahora, ¿quién me puede decir qué es lo que está mal en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? Entre los ladrillos no hay Exacto. mortero, eso cae después. No, po, exacta. En teoría uno va colocando, veámoslo acá arriba. Una vez colocado este ladrillo, corresponde colocar el mortero vertical. Siempre se hace un poco más grueso y luego se aprieta y se posa este ladrillo, dejando ya la junta vertical construida. Pero en esta hilada no se hizo, ¿se fijan? Y un detalle tan pequeño, como veremos, puede llevar a grandes consecuencias. Lo vamos a ver acá. Esto es un experimento de un muro sin junta vertical. Este es el mismo muro. Y uno con juntas verticales. A ver qué pasa. Esto, al ustedes colocar el mortero después, el mortero probablemente van a haber dos problemas. No va a penetrar bien, no va a penetrar en todo su espesor, ¿cierto? Y tampoco va a lograr una buena adherencia con los ladrillos que ya están puestos. O sea, uno puede pensar que en el fondo prácticamente no están ahí, no está la junta vertical. Y esta es la diferencia entre este ensayo y este ensayo. Esto es con ladrillo hecho a máquina, o sea, son buenos ladrillos. Y aún así tenemos, fíjense, una diferencia, si este es el 100%, de más o menos 50%, lo que habíamos dicho anteriormente. Es más, con unidades artesanales, no solo tenemos una gran diferencia en resistencia, sino que incluso observamos una gran diferencia en rigidez entre un sistema y el otro sistema. Entonces, de nuevo, nuevamente, en la minería armada y en la minería confinada, el diablo está en el detalle. Y por último, lo que también puede influir en el comportamiento ya general es el tipo y la elección de fundaciones y obviamente también la calidad y el tratamiento del suelo de fundación que se haga. Controlar, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Los asentamientos diferenciales. Tenemos que usar fundaciones de los muros adecuados a las condiciones locales. Suelo de fundación de preferencia del tipo corrida y continua, y evitar construir sobre arcillas expansibles o arenas saturadas licuables. Estos daños que observamos acá, casi siempre cuando están acá abajo en los muros, muchas veces indican asentamiento diferencial en los muros. Este también fue por asentamiento, post-sismo, y un gran asentamiento, y como se fijan, un gran asentamiento también conlleva grandes daños estructurales. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de asentamiento en el tiempo es la Catedral de México, de la Ciudad de México. O, no sé si se llama la Basílica de la Ciudad de México. Que ya lleva cientos de años asentando. Ahora, como es tan lento, esa estructura de alguna forma ha logrado ir adecuándose y también obviamente la han ido reparando. Y con eso terminamos el módulo 3, el cual les voy a subir una vez terminada la clase. Con esto
Vamos a terminar de grabar.